Hola amigos de ABL Video. Señores, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señores, está alarmado por un nuevo brote de virus llamado la viruela del mono, señores. Y así está la cosa, saliendo el COVID-19 y entrando el otro. Es algo que debería preocupar a todo el mundo, ha dicho Joe Biden sobre el brote del virus del mono. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que están trabajando para ver qué hacer y qué vacuna puede haber disponible. Conocen de esta rara enfermedad que ha disparado las alertas a nivel mundial, la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, ya se han confirmado 80 casos en 11 países. Otros 50 se están investigando. La OMS, junto con sus socios, trabaja para comprender por qué ha surgido este nuevo brote y, lo más importante, cuál es su alcance. Y para hablar de este tema me acompaña ahora desde la ciudad de Atlanta el doctor Felipe Lovelo, de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory e investigador de las disparidades en la salud. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Panorama Mundial. Buenas noches, Ana María, gracias por la invitación. Bueno, para muchos es la primera vez que escuchamos de este virus, la viruela del mono. ¿Qué es exactamente esta enfermedad tan extraña? ¿Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas? Es un virus que ya se conocía, se aisló en la década de los 50 en monos de laboratorio, pero probablemente tiene su reservorio natural en animales y principalmente se ve endémico, es decir, circula en países de África Central y África del Oeste. Es un virus parecido a la viruela humana. Y los síntomas son similares, son dolor de cabeza, fiebre, inflamación en los ganglios, dolores musculares, síntomas inespecíficos en los primeros días, pero unos días después empieza una erupción cutánea, un rash, que puede ser en la cara, en la palma de las manos, en los genitales, y esto es usualmente cuando ya las personas empiezan a consultar a los servicios de salud. ¿Cuál es el periodo de incubación de este virus, doctor? Usualmente el periodo de incubación varía entre 5 y 12 días, pero incluso se ha reportado que puede llegar hasta 20 o 21 días. Así que es un periodo de incubación largo y probablemente eso ha facilitado la transmisión del virus de manera inusual, como se ha visto en este brote en varios países. Usualmente estos brotes se dan en un solo país, con personas que estaban en contacto con animales o personas que han viajado en las zonas endémicas, pero lo novedoso y lo que es un poco preocupante de este brote es que ya, como tú mencionas, más de 11 países, más de 80 casos confirmados y probablemente escucharemos de más en los próximos días. Podemos hablar ahora un poco de en qué países es más común la viruela del mono, porque a muchos les ha sorprendido que se estén produciendo casos no solo en Europa, tenemos casos confirmados en Portugal, en Francia, en Italia, en España, también aquí en Canadá y en Estados Unidos. Pero ¿dónde es más común este tipo de virus? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan común allá? Usualmente el virus se encuentra, como dije, en zonas de África, países como Congo, Nigeria, y usualmente se ve en personas que tienen en contacto con animales, personas que probablemente cazan animales y probablemente esos animales son el reservorio natural del virus. Pero la mayoría de esos brotes son pequeños, son concentrados en esa zona o personas que han viajado a África y que luego lo pueden traer a otros países, pero son brotes contenidos usualmente. Y lo novedoso de encontrarlo en países europeos, en Canadá, en Estados Unidos, es que usualmente los brotes no se habían presentado en varios países y esta es una situación que obviamente la Organización Mundial de la Salud está estudiando. La razón por la cual si ha habido algún cambio en el virus, si hay algún cambio en la epidemiología, de por qué se están viendo estos contactos, que se han visto particularmente en personas que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombres, así que probablemente haya algo nuevo respecto a ese brote. Eso quería preguntarle, ¿sabemos si esos contagiados tienen algo en común? Edades, sexo, en cada país los contagiados tienen un perfil distinto o tienen algo en común. La gran mayoría de personas en los que se ha confirmado el virus son hombres jóvenes que reportan tener sexo con hombres, son homosexuales, son bisexuales, pero es importante no estigmatizar que solo sea la comunidad que tiene
es hombre, sexo con hombre, es la única que puede estar a riesgo, porque este virus, aunque no se transmite fácil entre personas, se puede transmitir cuando hay un contacto cercano, por transmisión con saliva, por transmisión por cercana respiratoria, lo que llamamos gotas respiratorias, o incluso por contacto con materia, por ejemplo, como la ropa o la ropa de cama, por ejemplo. Así que todavía es muy temprano para definir cuál es el grupo de riesgo, aunque claramente en estos casos iniciales ese es lo que se ha visto en la epidemiología. La viruela y la viruela del mono están relacionados. ¿Cuál de estos dos virus es más contagioso y qué posibilidades existe, que es lo que yo creo que le preocupa a mucha gente, que se repita una situación similar a lo que ocurrió con el COVID-19? La viruela humana es mucho más contagiosa que la viruela del mono, afortunadamente. Pero lo que nos preocupa es que tal vez este brote de la viruela del mono que se está viendo, tal vez el virus haya adaptado o tenga alguna facilidad mayor de contagiar de lo que era antes. Eso es lo que se tiene que estudiar por medio de estudios genéticos del virus, la secuencia genética. ¿Qué tan preocupados estaríamos de una pandemia? Probablemente no mucho, porque repito, esto es un virus que usualmente es difícil que se contagie entre personas, los brotes usualmente están contenidos rápidamente y esperemos que esa sea la situación, pero eso no quiere decir que no se deba estudiar, entender cuáles son los potenciales cambios y obviamente los países tienen que actuar rápido para poder realmente contener este brote de manera rápida y que no se siga esparciendo el número de casos o geográficamente a otros países. Muy brevemente, ya para terminar, ¿puede un paciente con la viruela del mono recibir la vacuna de la viruela o todavía no tenemos esa información? Es algo que las autoridades de salud están discutiendo. Tal vez, por ejemplo, se empezaría con personas a alto riesgo, trabajadores de salud, médicos, que usualmente son los que van a ver estos pacientes. Pero la vacuna de la viruela no es algo tan fácil de aplicar. Primero, no hay muchísimas dosis. Y segundo, produce cierto malestar, produce una cicatriz. Así que no es necesariamente una decisión fácil. Seguramente el CDC, la Organización Mundial de la Salud, va a decidir basado en la cantidad de casos que haya y en el riesgo que pueda haber para ciertos grupos poblacionales. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más cuál es esta rara enfermedad, como todo el mundo se refiere a esta viruela del mono.